Aunque la regla del octeto es muy útil para la predicción de la estructura de algunas moléculas sencillas, lo cierto es que no es infalible. Suele cumplirse para aquellas moléculas que tienen como elemento central un átomo no metálico del segundo periodo, por ejemplo el nitrógeno, el carbono o el oxígeno, pero existen excepciones, tanto por exceso como por defecto. Por defecto serían moléculas en las que el átomo central tiene menos de 8 electrones en torno a él, y por exceso serían moléculas en las que el átomo central tiene más de 8 electrones en torno a él. Veamos algunos ejemplos. Por defecto tenemos la molécula de trifluoruro de boro, BF3, la capa de valencia del boro es 2s2, 2p1, es decir, tiene 3 electrones en torno a él, de su capa de valencia. 1, 2 y 3. Esto implica que va a poder formar 3 enlaces covalentes. Formará un enlace covalente con cada uno de los átomos de flúor. Recordemos que un átomo de flúor tiene 7 electrones en su última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por tanto quedará con 8 en torno a él. Pero cuando el boro se enlace a estos 3 átomos de flúor, en realidad, si lo observamos con detenimiento, vemos que el boro no tiene 8 electrones. El boro no tiene 8 electrones, tiene 6, es decir, no se está cumpliendo la regla del octeto. Y sin embargo, esta molécula, la molécula de trifluoruro de boro, es perfectamente estable. La podemos escribir también de la siguiente forma. Con línea, recordemos que cada una de las líneas representa un par electrónico, ya sea enlazante o no enlazante. Estos serían pares libres, los que rodean a los átomos de flúor, porque no están enlazados, y estos 3 de aquí serían pares enlazantes. Bueno, en cuanto a moléculas que presentan exceso, es decir, que tienen más de 8 electrones en torno a ellos, lo que tenemos en torno a los átomos centrales, tenemos, por ejemplo, en el caso de la combinación del fósforo con el cloro, puesto que el fósforo tiene en su capa de valencia es 3s2, 3p3, el fósforo tiene en torno a él 5 electrones. Si este átomo de fósforo se combina con 3 átomos de cloro, formando 3 enlaces simples covalentes, en los que cada átomo de cloro aporta un electrón para el enlace, vemos que en este caso sí que cumpliría la regla del octeto, porque tendrá, como vemos, el fósforo tiene 8 electrones en torno a él, es decir, tendríamos esto de aquí, representando los pares electrónicos como rayas o como líneas, y un par libre, un par que queda como no enlazante. Esta molécula, la de PCl3, sí que cumple la regla del octeto. Sin embargo, cuando el fósforo se combina con el cloro, hay otra molécula que también es estable, que es, aparte de la molécula de PCl3, la molécula de PCl5. Es decir, que el fósforo utiliza sus 5 electrones de la capa de valencia para enlazarse con 5 átomos de cloro. Si forma 5 enlaces covalentes en torno a él, este fósforo no va a tener 8 electrones, sino que va a tener 10, de 5 pares electrónicos. Si lo dibujamos, vemos que tendremos un fósforo con 5 electrones en torno a él. Y si se combina con 5 cloros, tendremos un par electrónico de enlace con un cloro, otro par electrónico de enlace, otro par enlazante de otro cloro, el siguiente, otro par más, un cuarto y un quinto. ¿Qué sucede? Pues como vemos, este fósforo está enlazado o está rodeado por 5 pares de electrones, por 5 pares de electrones, es decir,
por 10 electrones. Si está rodeado por 10 electrones, no está cumpliendo la regla del octeto y, sin embargo, la molécula de PCl5 es una molécula estable, es decir, es una molécula que realmente existe. Lo mismo que ocurre con la molécula de hexafluoruro de azufre, SF6. La molécula de SF6 es otro ejemplo en el cual el átomo central de la molécula se rodea de más de 8 electrones. En concreto, el azufre tiene una configuración electrónica de su capa de valencia, que es 3s2, 3p4, es decir, tiene 6 electrones en su capa de valencia y se une a 6 átomos de flúor. Por tanto, lo que tendremos es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sus 6 electrones de valencia, y se une con cada uno de ellos a un átomo de flúor. Cada uno de los electrones del azufre los usa para unirse a un flúor. Como vemos, el azufre entonces estará rodeado por 6 pares electrónicos enlazantes, 6 pares de enlace. Si está rodeado por 6 pares de enlace, en realidad lo están rodeando 12 electrones y no 8. También lo podemos dibujar de esta forma, más sencilla. Y vemos, por tanto, como decimos, que está rodeado de 12 electrones. Bueno, cabe que nos preguntemos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que el fósforo y el azufre son capaces de rodearse de más de 8 electrones? Si en un orbital S y en 3 orbitales P caben 8 electrones en total. Bueno, lo que ocurre es que tanto el fósforo como el azufre son átomos que se encuentran en el tercer periodo. En el tercer periodo los átomos tienen orbitales 3D energéticamente accesibles y por tanto pueden albergar más de 8 electrones. Pueden utilizar estos orbitales D para alojar una cantidad de electrones mayor. Y por eso hay excepciones por exceso a la regla del octeto. Se debe a los orbitales D. Bueno, como vemos, por tanto, las estructuras de Lewis no son infalibles, tienen excepciones también. Otras limitaciones del modelo de Lewis son que no pueden predecir la geometría molecular, que es algo muy importante, y aunque no lo podemos explicar a partir de estas estructuras de aquí, vamos a hablar brevemente, aunque más adelante lo estudiaremos con profundidad, de la estructura de estas moléculas que hemos visto. Por ejemplo, vamos a ver unos modelos moleculares y tenemos el trifluoruro de boro. ¿Qué forma tiene? Pues esta de aquí. Vemos un átomo central de boro unido a 3 átomos de flúor. Esto se llama pirámide trigonal. Simplemente es un triángulo en el que los enlaces boro-flúor forman un ángulo de 120 grados. Luego tenemos la molécula de PCl5, de pentacloruro de fósforo. Sería esta de aquí. Vemos un átomo de fósforo unido a 5 átomos de cloro. ¿Qué forma tiene esto? Pues esta geometría recibe el nombre de bipirámide trigonal. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un plano muy semejante a esto de aquí, a la de trifluoruro de boro, en el que el fósforo está unido a 3 cloros. Entre ellos los enlaces tienen un ángulo de 120 grados y están en un mismo plano. Por encima y por debajo del plano tenemos otros 2 enlaces fósforo-cloro. Como vemos, esto sería una doble pirámide, esto es una pirámide y esto es otra, cuya base es un triángulo formado por este plano de aquí. Esto es una bipirámide trigonal. Y por último tenemos la molécula de hexafluoruro de azufre, SF6, en la que el azufre, el átomo central, que estaría aquí, está unido a 6 flúors de esta forma. Vemos un plano en el que 4 de los enlaces forman entre ellos 90 grados, es decir, forman un cuadrado, y por encima y por debajo del plano tenemos otros 2 enlaces azufre-flúor. Esta forma de aquí recibe el nombre de octaedro. Bueno, más adelante vamos a ver qué teorías tenemos para poder predecir la geometría molecular
y así poder predecir a su vez ciertas propiedades moleculares como puntos de fusión, puntos de ebullición o polaridad.